Le propuse matrimonio frente a todos nuestros amigos, sin saber que entre ellos estaba su amante. Ella me pidió 5 años para responder, pero después supe la verdad. Me va a decir que no, solo que quiere que yo la siga manteniendo hasta que termine su carrera. La terraza estaba llena, las copas arriba, mis amigos gritando mi nombre, y yo con un anillo en la mano temblando como si fuera una granada. Ella me miró y, en vez de decir sí, soltó un suspiro como si yo le hubiera pedido que cargara un piano. Y mientras todos aplaudían por inercia, yo todavía no sabía que, entre los aplausos, estaba aplaudiendo también el hombre que se la estaba llevando a escondidas. Me llamo Diego y durante 4 años creí que el amor también se demostraba con recibos. No porque yo fuera tonto de nacimiento, sino porque Elena, mi novia, tenía ese talento de convertir cualquier cosa en responsabilidad compartida, con mi billetera como invitada principal. Ella estudiaba enfermería y yo trabajaba como si hubiera apostado mi vida en ello. Al inicio me gustaba sentir que la impulsaba, como si mi esfuerzo fuera un puente hacia algo grande. Con el tiempo, el puente empezó a parecer un peaje infinito. Elena tenía un personaje que le salía perfecto cuando le convenía, la mártir administrativa. Si el bus se demoraba, era porque ella cargaba con todo. Si una tarea se complicaba, era porque nadie entiende lo que yo aguanto. Si yo cuestionaba algo, me soltaba esa firma suya, esa frase que cerraba conversaciones como una puerta con llave: yo hago todo. No lo decía llorando, lo decía cansada, como si la vida le debiera un aplauso constante. Y lo peor es que yo se lo daba, porque en mi cabeza amor era alivianar a quien decía estar al límite. Nos conocimos en una clínica donde mi mamá se atendía y ella hacía prácticas. Yo llegaba con café, con paciencia, con esa educación de hombre que cree que cuidar también es proveer. Elena era lista, carismática, de esas personas que te miran a los ojos y te hacen sentir que tu presencia ordena su caos. Los primeros meses me hablaba de sus metas, de su vocación, de lo duro que era estudiar y trabajar a la vez. Yo le creí todo, no por ingenuidad, sino porque era coherente con lo que veía. Y porque me gustaba la idea de ser parte del sueño de alguien. Al año de relación ya pagaba cosas pequeñas sin pensarlo. Un libro aquí, una inscripción allá, un taxi porque voy tarde y si llego tarde me penalizan, un café porque tengo que estudiar hasta madrugada. Sonaban a gastos sueltos, casi románticos, como esas inversiones emocionales que uno hace sin preguntar el retorno. Elena siempre prometía que cuando se graduara íbamos a respirar, que todo iba a ser más fácil. Yo me aferré a esa promesa como quien se aferra a una fecha en el calendario para aguantar el cansancio. Y cada vez que yo flaqueaba, ella me recordaba que ella también hacía todo. Mis amigos la adoraban porque Elena sabía caer bien. Se reía en el momento justo, abrazaba a las amigas, daba consejos con esa voz de yo ya pasé por eso aunque a veces no hubiera pasado por nada. Con mi grupo, ella se volvió parte del paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. Entre ellos estaba Julián, mi mejor amigo desde el colegio, el tipo que yo dejaba entrar a mi casa sin avisar. Julián era el clásico que te acompaña a mudarte, que te ayuda con una llanta, que te presta plata sin cobrarte intereses. Por eso jamás me pareció raro que Elena confiara en él. Yo también tenía mi rutina de hombre que aguanta. Trabajaba, pagaba, escuchaba, y cuando Elena se sentía saturada yo me tragaba mis dudas. Me decía que el amor no es contabilidad, que no se puede estar midiendo cada aporte. Me repetía que ella estaba en una etapa, que era temporal, que lo correcto era sostener. Y, para ser honesto, había un orgullo escondido en mí, el de ser el tipo confiable, el que no abandona. Ese orgullo me tapó varias señales que hoy se sienten como bofetadas en cámara lenta. Cuando cumplimos 4 años, yo ya estaba agotado de vivir en cuando ella termine. No porque yo quisiera apresurarla, sino porque quería sentir que la relación también avanzaba. Veía parejas de amigos comprando cosas juntos, planeando, construyendo, y yo sentía que mi vida estaba en pausa. Elena hablaba de futuro como si fuera un lugar al que íbamos a ir, pero siempre ponía el viaje después de su próximo examen, su próxima rotación, su próximo semestre. Yo me convencí de que si yo formalizaba, si yo hacía el gesto grande, ella se iba a anclar. No lo pensé como presión, lo pensé como compromiso. Por eso organicé la propuesta. No fue improvisada, fue cuidadosamente planeada porque yo quería que fuera un recuerdo lindo, no una pelea. Una fiesta en una terraza, música tranquila, nuestros amigos alrededor, un momento donde ella se sintiera celebrada. Compré el anillo con la misma seriedad con la que pago todo, calculando, ajustando, guardando. Hasta ensayé en mi cabeza cómo decirlo sin sonar cursi, sin sonar desesperado. Lo veía como el cierre de una etapa y el inicio de otra. Esa noche ella estaba preciosa y, aún así, se movía como si le pesaran los hombros. Se quejaba de lo cansada que estaba, de lo mucho que le toca, de lo poco que la gente valora su esfuerzo. Yo interpreté eso como estrés normal, como nervios por estar rodeada. Julián estaba ahí, sonriendo, tomando cerveza, haciendo chistes de los de siempre.
Mis amigos me empujaban con la mirada, como diciendo que ya era hora. Yo respiré y decidí lanzarme. Me arrodillé y saqué el anillo. Dije su nombre y sentí que el mundo se silenció en un segundo que me pareció eterno. Elena se llevó la mano a la boca y por una fracción de tiempo pensé que iba a llorar de emoción. Pero no lloró de emoción, lloró de cansancio, o al menos eso parecía. Su cara no era la de alguien feliz, era la de alguien a quien le acaban de asignar otra tarea. Y entonces soltó la frase que todavía me arde, que necesitaba 5 años para responder. Al principio creí que era una broma torpe. Me reí nervioso, buscando complicidad, esperando que rematara con un sí. Pero ella se puso seria, como si me estuviera explicando una regla básica que yo debería saber. Dijo que la relación ya era demasiado pesada para ella, que ella era quien hace todo el esfuerzo emocional, que necesitaba procesarlo porque no podía cargar con más. Mis amigos se rieron por compromiso, algunos aplaudieron sin saber qué hacer, y yo me quedé sonriendo como quien sostiene una máscara con los dientes. En ese instante entendí que la noche se me había ido de las manos. Yo no exploté porque no quería convertirme en el villano frente a todos. No quería que la historia fuera Diego la presionó y se molestó, porque Elena tenía talento para girar el relato a su favor. Así que asentí, hice una broma débil, dije que lo importante era que estuviéramos bien. Le ayudé a levantarse y la abracé, fingiendo que aquello era parte de algo romántico y no una humillación en cámara lenta. La fiesta siguió, pero yo ya no estaba ahí del todo. Sentía que todos me miraban sin mirarme. En algún momento me levanté a buscar mi chaqueta porque el aire de la terraza se había vuelto demasiado frío para mí. Caminé hacia la cocina, que estaba más apartada, pensando que necesitaba un minuto para respirar. No iba buscando secretos, iba buscando silencio. Y ahí, entre el ruido lejano de la música, escuché a Elena hablar en voz baja con Julián. No era un tono casual, era un tono de conspiración, de acuerdo. Escuché lo suficiente para entender que esos 5 años no eran incertidumbre, eran estrategia. Elena le dijo a Julián que obviamente no iba a casarse conmigo, que solo necesitaba que yo siguiera apoyándola hasta terminar el último año. Habló como si yo fuera un recurso, como si yo fuera un plan de financiamiento con patas. Julián respondió algo que no alcancé a oír completo, pero su voz sonaba demasiado cómoda para ser sorpresa. Yo me quedé congelado, con la chaqueta en la mano, sintiendo que el anillo me había pesado más que todo lo que había pagado. Volví a la terraza con una calma que me salió de puro instinto. No armé escándalo, no grité, no confronté, porque sabía que eso era darle a Elena el escenario que mejor maneja. Me senté, sonreí, brindé, y asentí cuando alguien me dijo que qué lindo momento. Por dentro, algo se quebró de forma limpia, como un vidrio que no hace ruido al romperse. Esa noche entendí que mi papel de prometido era un título decorativo y que, en realidad, me habían convertido en un cajero automático con fecha de caducidad. Y mientras Elena se hacía la agotada, yo empecé a pensar en otra cosa: si ella iba a jugar a la administración, yo también podía aprender el idioma. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: 5 años no es una respuesta, es una legislatura completa. Te dejó arrodillado frente a todos y encima te vendió la humillación como proceso emocional. ¿También te pidió inmunidad diplomática o solo el recibo del anillo? Respuesta de la OP: ese fue el momento exacto en el que entendí que para Elena todo es trámite. Me lo dijo con cara de cansancio, como si yo le hubiera pasado un formulario extra. Si ella quería tiempo, yo iba a pedir claridad, porque yo no soy una sala de espera eterna. No la iba a confrontar ahí porque ella vive de convertir cualquier reclamo en control. Preferí quedarme quieto y empezar a mirar con ojos fríos. Usuario Anónimo 2 dice: ¿y por qué Julián estaba en la cocina con ella y no celebrando contigo? Eso no es, mejor amigo, eso es alguien demasiado cómodo en la parte privada de la relación. Te faltó revisar registros hace rato. Respuesta de la OP: en ese momento pensé lo mismo y me dio rabia admitirlo. Julián siempre había sido el confiable, así que mi mente le ponía excusas antes de ponerle sospechas. Pero sí, esa escena en la cocina fue una pista con neón, y yo la vi tarde. No voy a actuar como si fuera un genio, pero tampoco como si fuera ciego para siempre. Si Julián era apoyo emocional, iba a descubrir cuánto cuesta ese apoyo cuando la verdad se vuelve contabilidad. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización. Al principio, Elena actuó como si nada hubiera pasado, como si lo de la terraza hubiera sido solo una rareza romántica de su estilo. Me hablaba de exámenes, de estrés, de lo difícil que era su vida, y de lo afortunada que era de tenerme. Yo la miraba y sentía una mezcla rara de cariño antiguo y decepción nueva. No quería romper por impulso, quería entender el mapa completo antes de mover una pieza. Así que me limité a observar y a dejar que ella se confiara. Ese mes me di cuenta de lo rápido que Elena se acostumbró a que yo tragara. Me pedía dinero con una naturalidad que ya ni decoraba con vergüenza.
Si yo tardaba en responder un mensaje, decía que yo la abandonaba emocionalmente. Si yo preguntaba para qué era un gasto, suspiraba y soltaba su firma, la misma de siempre, como si tuviera un sello oficial, yo hago todo. Y lo decía con ese tono de mujer agotada que hace que cualquiera parezca culpable por cuestionar. Yo empecé a entender que no solo me engañaba con un hombre, me engañaba con una narrativa. Elena, en su necesidad de sentirse la protagonista sufrida, organizó una cena con nuestros amigos. Dijo que era para celebrar nuestra paciencia, como si lo de los 5 años hubiera sido una prueba superada. Preparó todo como un evento, con fotos, con brindis, con discurso, con ese aire de miren qué pareja más madura. Yo acepté ir porque sabía que, si decía que no, ella lo usaría como evidencia de que yo era el problema. También acepté porque quería que Julián estuviera presente. No por drama, sino porque mi estrategia necesitaba testigos silenciosos. La cena fue en nuestro departamento, con la mesa bonita, velas, y Elena haciendo de anfitriona perfecta. En cuanto todos se sentaron, ella empezó su show habitual, hablando de lo duro que era estudiar y trabajar, de lo mucho que se sacrifica. Se comparó conmigo sin nombrarme directamente, diciendo que hay gente que solo trabaja y cree que eso es agotador. Yo sentí la mirada de algunos amigos incómodos, pero nadie dijo nada. Elena se alimenta de ese silencio, de esa incomodidad social que la protege. Julián se reía como si todo fuera normal, como si el chiste no tuviera filo. Yo esperé el momento correcto porque no quería sonar reactivo. Cuando todos ya estaban con una copa en la mano, dije que quería hacer un anuncio. Elena me miró con esa cara de a ver qué vas a inventar, como si yo fuera el niño que interrumpe la ceremonia. Yo sonreí, me acomodé la voz y solté la frase como quien entrega un regalo con doble fondo. Dije que, para que Elena no se estresara con cuentas ni con carga administrativa, había creado algo que llamé, con toda la intención del mundo, un fideicomiso de amor y graduación. La palabra sonó grande y elegante, y yo vi cómo a Elena se le iluminaban los ojos por un segundo. Elena esperaba efectivo, libertad, caja chica sin preguntas. Yo lo sabía porque llevaba años viendo la ruta del dinero, cómo se evaporaba sin dejar huellas. Así que expliqué, con calma, que a partir de ahora los gastos relacionados a su carrera iban a salir de ese fondo, pero con pagos directos a lo académico. Dije que era para protegerla de gastos impulsivos y para que ella pudiera enfocarse. Elena sonrió duro, esa sonrisa que es más un gesto de control que de alegría. Y antes de que pudiera interrumpir, solté la segunda parte. Anuncié que había puesto a Julián como CEO firmante de gastos académicos, como testigo y apoyo porque, según Elena, él era su soporte emocional. Lo dije con un tono tan amable que sonaba como un honor, no como una trampa. Vi cómo Julián se quedó quieto, con el vaso a medio camino, como si no supiera si eso era un chiste. Elena parpadeó varias veces, intentando decidir si se indignaba o aplaudía. Y nuestros amigos reaccionaron con esa emoción superficial de la gente que no entiende nada pero escucha palabras formales. Yo seguí hablando, sin darles espacio para escapar. Expliqué que cualquier gasto de libros, matrículas, cursos y materiales pasaría por ese filtro. Dije que así todo estaría ordenado y transparente, y que era una forma moderna de apoyar una carrera sin estrés. Elena intentó bromear, preguntando si yo también le iba a pedir informes semanales. Yo me reí y dije que no, que por eso Julián estaba ahí, para ayudarla a sentirse acompañada en la administración. La palabra administración le hizo una mueca involuntaria, como si le hubiera recordado algo que no quería. Julián, en cambio, se removió en la silla como quien acaba de firmar una responsabilidad que no pidió. La cena siguió, pero el aire cambió. Elena empezó a hablar más fuerte, como para recuperar el control del ambiente. Se quejaba de su cansancio con más dramatismo, como si quisiera dejar claro que ella era víctima aunque estuviera comiendo en una mesa que yo había pagado. Cada vez que mencionaba un gasto, yo asentía con esa calma que desarma, como si todo fuera razonable. Julián estaba extraño, menos bromista, más callado, mirando su celular como si ahí estuviera la salida. Yo veía a Elena mirarlo de reojo, midiendo cuánto entendía. En los días siguientes, el plan empezó a funcionar sin que yo tuviera que hacer nada espectacular. Elena me pedía dinero para fotocopias y yo le decía, tranquilo, que lo pasara por el fondo. Elena me pedía dinero para un libro urgente y yo le decía, tranquilo, que me mandara el enlace y el comprobante. Al principio intentó colarse, diciendo que era un gasto pequeño, que no valía la pena hacer tanto trámite. Yo le respondía con su misma lógica, diciendo que precisamente para evitar estrés, el sistema debía ser igual para todo. Ella me miraba como si yo estuviera hablando otro idioma. Y en cierto modo, lo estaba. Elena empezó a apretar el discurso de falta de confianza. Me decía que eso era control, que yo la trataba como niña, que así no se construye una relación. Yo no le respondía con culpa, le respondía con coherencia, le recordaba que ella había pedido 5 años porque necesitaba procesar, y que yo,
para procesar, necesitaba orden. Ella decía que el problema era mi tono, porque cuando una persona no puede atacar el contenido, ataca la forma. Yo me limitaba a repetir, una sola vez por conversación, que era para su tranquilidad. Y luego cambiaba de tema, como si su drama no tuviera el poder de moverme. Julián, por su parte, empezó a recibir mensajes de Elena que yo veía de reojo. Ella no me decía que era él, pero yo conozco la forma en que alguien escribe cuando está frustrado y buscando un aliado. Julián venía a verme con excusas, como solo paso a saludar, como estaba cerca. Yo lo recibía normal, sin tensión visible, porque mi objetivo no era pelear, era apretar el nudo. Le hablaba del fondo, de lo bien que estaba todo, de lo responsable que era apoyar a Elena de esa manera. Julián sonreía raro, como quien está atrapado en una conversación que no puede cortar sin verse sospechoso. Y ahí entendí que una parte de él ya estaba incómoda. Elena intentó recuperar terreno con una jugada emocional. Me dijo que yo la estaba humillando ante los amigos, que poner a Julián como CEO firmante era exponerla, que yo estaba convirtiendo su carrera en un circo. Yo le respondí que si Julián era tan importante en su vida, lo lógico era que fuera parte de su éxito. Le dije que ella siempre decía que yo no entiendo su carga, y que ahora alguien más podía ver esa carga de cerca. Elena apretó la mandíbula y me soltó que yo no la apoyaba de verdad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que su frase no me atravesaba, solo rebotaba. Lo más interesante fue lo que empezó a pasar con los gastos. De repente, esas fotocopias eran menos frecuentes. Esos café para estudiar eran menos urgentes. Esas cosas pequeñas, que siempre aparecían como necesidad vital, empezaron a desaparecer cuando requerían claridad. Elena se volvía más irritable, porque cuando alguien está acostumbrado a usar la niebla para moverse, la luz lo enfurece. Julián se volvió más distante, porque ser amante es fácil cuando eres sombra, pero ser CEO firmante te obliga a mirar el precio. Yo seguí con mi sonrisa y mi calma, porque mi plan no era vengarme con gritos, era obligarlos a sostener su mentira con manos temblorosas. La cena de celebración terminó siendo, sin que ellos lo admitieran, el inicio de una nueva dinámica. Elena ya no podía pedirme dinero sin que hubiera huella. Julián ya no podía disfrutar del secreto sin tocar la parte fea. Y yo, que siempre había sido el que daba sin preguntar, me convertí en el que pregunta sin levantar la voz. Elena cree que me está educando para ser un mejor novio, pero en realidad yo la estoy dejando sin el aire cómodo de la manipulación. Y mientras ella se dice a sí misma que hace todo, yo sigo ajustando la auditoría, esperando el próximo movimiento que ella crea inteligente. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, Julián pasó de amante a contador gratuito en una sola cena. Me lo imagino sudando para cuadrar, fotocopias, que huelen a restaurante caro. Eso sí es multitarea y no la enfermería. Respuesta de la OPE, lo vi en su cara, y fue de las pocas cosas que me dio paz en semanas. Él quería ser el tipo divertido de la historia, el que se lleva lo bueno sin pagar el costo. Ahora tiene que mirar números, pedir comprobantes, escuchar excusas, y entender que, yo hago todo, también significa, yo gasto todo. Si alguien va a jugar en mi relación, que también cargue el peso de lo que implica. Usuario anónimo 2 dice, te faltó hacerla firmar pagarés por cada semestre, por si al universo se le ocurre cambiar de opinión. Si le encanta lo administrativo, dale administración hasta que se atragante. Respuesta de la OP, no voy a negar que la idea me hizo ruido en la cabeza, porque Elena vive obsesionada con que todo sea proceso, cuando le conviene. Pero yo no quiero convertirme en un villano, quiero que el sistema hable por mí. Si ella firmara algo, no sería para castigarla, sería para que no pueda seguir actuando como si todo fuera aire y emoción. Y sí, cada vez me convenzo más de que con Elena la claridad no es crueldad, es supervivencia. Actualización 2. Han pasado 4 meses desde la última actualización. El fideicomiso se volvió parte del paisaje, como una mesa más en la casa. Al inicio lo miraban con miedo, luego con fastidio, y finalmente con esa resignación de quien sabe que ya no puede moverlo sin que se note. Elena aprendió rápido a odiarlo porque le quitaba su deporte favorito, que era pedir dinero con urgencia emocional. También aprendió a disfrazar mejor sus solicitudes, a ponerles nombres más académicos, a inventar necesidades que sonaran intocables. Yo, en vez de discutir, empecé a escuchar las palabras exactas que usaba, como si estuviera armando un expediente sin carpeta todavía. Lo que más me impresionó fue cómo Elena intentó recuperar el control a través del cansancio. Se presentaba como una mujer al borde del colapso, diciendo que llevaba demasiado encima, que nadie veía todo lo que hacía. Me repetía que estudiar enfermería era una tortura constante y que yo, por solo trabajar, no podía entenderlo. Yo sabía que esa comparación era veneno, porque me hacía sentir pequeño por estar cumpliendo con la parte que financiaba su vida. Antes ese veneno me debilitaba, ahora me dejaba frío, porque ya había escuchado su plan en la cocina.
Cuando ya viste el truco, el ilusionista pierde magia. En ese cuarto mes, Elena llegó con una nueva solicitud que venía cargada de espiritualidad, como si el cosmos hubiera firmado la factura. Me dijo que necesitaba un retiro espiritual de graduación y lo dijo con una seriedad absurda, como si fuera un requisito universitario. Habló de su mente, de su carga administrativa, de su energía desgastada, y terminó poniendo el precio como quien menciona una cifra sin darse cuenta, $2000. En otro tiempo yo habría tragado y pagado, porque soy el tipo que piensa que la calma de su pareja también es su responsabilidad. Esta vez, mientras la escuchaba, solo pensaba en una cosa, Julián. Yo ya había visto cómo Julián andaba raro desde la cena, más nervioso, más ausente. A veces Elena hablaba por teléfono en el baño y cuando salía tenía esa sonrisa contenida de quien se siente acompañada por alguien más. No necesitaba pruebas nuevas, porque mi objetivo no era descubrir, era cerrar el grifo de manera que ellos mismos se ahogaran en su mentira. Y cuando Elena mencionó el retiro, mi cabeza conectó una pieza: si ella se iba, no se iba sola. Y si se iba sola, de todas formas el dinero iba a acabar en manos equivocadas. Le dije que me parecía buena idea que descansara, pero que con el fideicomiso todo debía ser ordenado. Elena suspiró fuerte, como si yo la estuviera torturando por pedir paz. Dijo que yo estaba obsesionado con controlar, que le quitaba la libertad, que el amor no puede ser una auditoría. Yo le respondí con calma que precisamente por amor quería que ella no cargara con nada, y que por eso había una forma elegante de apoyarla sin caos. Esa palabra, elegante, la tranquilizó un poco, porque a Elena le gustan las soluciones que suenan a estatus. Fue ahí donde decidí darle el empujoncito. Le dije que podía conseguirle una beca de excelencia a través de un programa bancario para estudiantes, algo que sonó lo suficientemente formal para que ella dejara de hacer preguntas. Le expliqué que era una ayuda para los últimos tramos de la carrera, que era un trámite que se hacía con firma, y que yo ya había hablado con un asesor. Elena abrió los ojos como quien huele dinero y alivio al mismo tiempo. Me dijo que yo por fin estaba siendo comprensivo, y lo dijo con ese tono de victoria moral, como si yo hubiera aprendido la lección. Yo asentí y le dije que solo necesitaba su firma en unos documentos. Elena no leyó nada, porque Elena no lee lo que no le conviene. Esa fue siempre su excusa favorita, que ella hace todo, y por eso no puede con más. Me dijo que la burocracia la agota, que yo soy mejor para esas cosas, y que el problema de nosotros es mi tono, no mis acciones. La escuché y sentí una mezcla de rabia y claridad, porque estaba viendo el patrón repetirse. Yo le puse los papeles en la mesa como si fuera un gesto de cariño, le señalé dónde firmar, y ella firmó con la confianza arrogante de alguien que cree que el mundo está hecho para sostenerla. Cuando terminó, me abrazó y me dijo que yo era su soporte. Yo la abracé de vuelta, con la cabeza fría como hielo. Lo que Elena no sabía era que esos documentos no eran un regalo, eran un filtro con dientes. No era una beca mágica, era un acuerdo que ponía el peso en su nombre y ataba el uso del dinero a pagos que ella no podía desviar con facilidad. Ella se fue feliz durante un par de días, planificando su retiro, hablando de energía, de merecimiento, de cómo al fin el universo le respondía. Incluso se puso más cariñosa conmigo, porque cuando Elena siente que ganó, te da migajas de afecto para que sigas creyendo en el personaje. Yo acepté esas migajas con una sonrisa, porque mi objetivo no era venganza explosiva, era justicia lenta. El día que iba a pagar el retiro, Elena estaba demasiado confiada. La vi arreglarse como quien se prepara para un premio, oliendo a perfume caro, con esa emoción adolescente que no había tenido conmigo en meses. Me dijo que iba a reservar y que luego me mandaba detalles, como si yo fuera un patrocinador que merece un informe. Pasó una hora y volvió con la cara cambiada, sosteniendo el celular como si fuera una prueba de traición. Me dijo que la tarjeta había sido rechazada, que algo estaba mal, que yo tenía que solucionarlo ya. Y ahí empezó el teatro. Elena montó una escena en la sala, gritando que yo era un obstáculo para su paz, que yo la quería ver caer, que yo era un controlador disfrazado de novio. Su frase favorita volvió con fuerza, pero ahora era un látigo: yo hago todo, y tú encima me pones trabas. Yo esperé a que se gastara la rabia, porque cuando la gente grita es porque quiere que reacciones impulsivo. Cuando bajó un poco el volumen, le dije que revisáramos los documentos que ella había firmado. Elena me miró como si yo estuviera insultándola con solo sugerir eso, porque para ella leer es un castigo. Saqué la carpeta y se la puse enfrente, con una calma que la irritó más que cualquier insulto. Le expliqué que los fondos no estaban para caprichos, que estaban asignados de manera directa a pagos académicos. Elena se quedó quieta, como si alguien le hubiera quitado el suelo. Me dijo que yo la engañé, y lo dijo con indignación, como si no hubiera sido ella quien planeaba engañarme hasta el último año pagado. Yo no le recordé la cocina, no le dije «te escuché», porque no quería desviar el foco a un debate moral que ella podría manipular. Solo le dije que ella firmó, y que si firmó, era porque confiaba en mí para hacer lo administrativo.
Elena intentó cambiar el campo de batalla. Dijo que yo la trataba como incapaz, que yo estaba rompiendo la confianza, que yo era igual que todos los hombres que la querían controlar. Yo la dejé hablar, porque su estrategia siempre es convertir el asunto en emociones para no hablar de hechos. Cuando terminó, le respondí que si lo académico era prioridad, entonces el dinero debía ir a lo académico. Le dije que yo no iba a financiar retiros mientras ella decía que estaba al límite por la carrera. Elena se quedó sin discurso por unos segundos, porque su contradicción era demasiado clara. Y cuando se le acabó el aire, hizo lo que siempre hace, buscar un aliado. Julián apareció ese mismo día, como si lo hubieran invocado. Llegó con la cara seria, diciendo que Elena estaba muy afectada, que yo debía ser más empático. Lo dijo con ese tono de mejor amigo protector que a mí siempre me habría desarmado. Esta vez me dio risa por dentro, porque era como ver a un actor entrando en escena con un guión viejo. Le dije a Julián, tranquilo, que me alegraba que estuviera ahí, porque justamente había algo que necesitaba que él entendiera. Saqué los papeles y le mostré el punto clave, que si Elena incumplía, el golpe no iba a ser solo emocional, iba a ser financiero y real. Julián se quedó callado al ver su nombre involucrado en la vigilancia del dinero, y vi una grieta en su seguridad. Elena trató de interrumpir, diciendo que yo estaba siendo cruel, que eso era humillarla. Yo le respondí que ella había pedido orden, y que el orden existe para evitar malentendidos. Le dije que si ella quería manejar dinero de forma libre, entonces podía hacerlo con su propio dinero. Elena se puso pálida, porque cuando le quitas la posibilidad de usar tu bolsillo, su máscara se queda sin pintura. Julián intentó salvar la situación, pero cada frase le sonaba más a defensa de un plan que a defensa de una amiga. La complicación vino después, porque Elena no es de las que acepta perder sin lanzar algo. Empezó a decirle a nuestros amigos que yo la estaba asfixiando, que yo convertí su vida en un trámite, que yo no quería verla brillar. En reuniones, en mensajes, en comentarios sutiles, sembraba la idea de que yo era el problema. Yo no respondí con escándalo, porque esa guerra de reputación es el terreno donde ella se mueve cómodo. Lo que hice fue mantener el mismo discurso con todos, apoyo sí, pero con claridad y pagos directos a lo académico. Y la claridad tiene un efecto curioso, deja al mentiroso sin espacio para bailar. Esa semana, Elena intentó otra jugada, diciendo que quizá necesitaba distancia, para procesar el compromiso, insinuando que podía irse a casa de una amiga. Yo le dije que estaba bien, que hiciera lo que necesitara, pero que el apoyo seguiría siendo bajo el mismo sistema. Elena me miró como si yo hubiera roto una regla invisible, porque su idea de distancia siempre incluye que el otro pague igual sin preguntar. Le dije que yo no iba a impedirle nada, pero que tampoco iba a vivir en incertidumbre mientras financiaba decisiones que no entiendo. Elena se mordió la lengua y dijo que yo había cambiado. Yo le respondí que sí, que por fin estaba entendiendo. Lo peor para ella no fue que el retiro no se pagara, fue que su narrativa de mártir se empezó a trabar. Si ella decía que yo era controlador, la gente preguntaba por qué entonces yo pagaba su carrera. Si ella decía que yo la asfixiaba, la gente preguntaba por qué entonces ella no tomaba independencia. Cada pregunta era un alfiler en su globo. Y Julián, que antes era sombra cómoda, ahora estaba atrapado entre apoyar su mentira y quedar como cómplice de un abuso. Yo no tuve que hacer nada dramático, solo mantener el sistema y dejar que el dominó empezara a caer. Al final de esos 4 meses, yo ya no estaba reaccionando, estaba dirigiendo. Elena seguía creyendo que podía manejarme con frases de cansancio y acusaciones de tono. Julián seguía apareciendo cuando había crisis, pero cada vez con menos seguridad. Y yo, que antes evitaba el conflicto por miedo a parecer el malo, empecé a entender que el verdadero control no es gritar, es decidir dónde va tu dinero y dónde termina tu paciencia. Lo único que me preocupaba era una cosa: Elena iba a intentar una última jugada grande antes de graduarse, porque las personas como ella no dejan ir el recurso sin pelear. Y yo ya tenía claro que la siguiente fase tenía que ser definitiva. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: Elena es la primera futura enfermera que firma su propia sentencia financiera por pereza. Dijo que leer era tu trabajo, y terminó dándote el bolígrafo como si le firmara al universo. Eso es otro nivel de arrogancia. Respuesta de la OP: cuando alguien vive diciendo, yo hago todo, se acostumbra a que los demás carguen hasta con lo que ella debería revisar. Ella no firmó porque confiara, firmó porque se cree intocable. Y sí, me dijo prácticamente que leer era mi función, como si yo fuera su asistente personal. Yo no hice nada mágico, solo dejé que su propia comodidad se volviera un espejo. A veces la justicia no necesita gritos, necesita papel. Usuario anónimo 2 dice: ¿cómo se siente ser el amante y además tener que leer contratos de deuda? Julián quería pasión clandestina y le tocó administración real. Seguro se le bajó la emoción cuando vio números. Respuesta de la OP: lo vi tragarse la saliva cuando entendió que esto no era un juego de me escondo y ya.
Julián estaba acostumbrado a la parte cómoda, a la cercanía sin responsabilidad. En cuanto aparecen consecuencias, se queda sin libreto. Y lo más irónico es que Elena siempre hablaba de lo agotada que estaba por lo administrativo, pero el único que se veía realmente agotado ese día era él. Si iban a vivir de mi esfuerzo, al menos que entiendan lo que pesa. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. Elena finalmente se graduó, y de la noche a la mañana, su energía cambió como si alguien hubiera apagado el modo mártir y encendido el modo vencedora. Ya no hablaba de aguantar ni de carga emocional, ahora hablaba de mi futuro, de mi nueva etapa y de cómo por fin iba a elegir lo que le hace bien. Yo veía ese cambio y me daba risa amarga, porque era exactamente lo que escuché aquella noche en la cocina. El momento de soltarme iba a llegar cuando ya no me necesitara. Lo único que no esperaba ella era que yo también estaba contando los días, solo que para un final distinto. Durante ese mes, Elena empezó a actuar como si nuestra relación fuera un trámite que se está por archivar. Se mostraba amable delante de los demás, incluso agradecida, pero en privado era distante, con esa frialdad de quien ya está con un pie afuera. Julián aparecía más seguido, con excusas ridículas, con una familiaridad que antes él disimulaba mejor. Yo no dije nada, porque mi plan no dependía de acusaciones, dependía de Timin. Ella quería despedirse de mí sin quedar como villana, así que preparó el escenario social perfecto. Y yo dejé que lo preparara, porque un escenario social también sirve para el otro lado si sabes cuándo encender la luz. La cena de graduación fue en un restaurante bonito, con familia, amigos, fotos, brindis y esa atmósfera de final feliz que a Elena le encanta vender. Ella se veía radiante, como si la carrera fuera una corona, y yo me presenté como el novio orgulloso que todos esperaban. Algunos me daban palmadas, me decían que yo era un gran hombre por apoyarla tanto tiempo. Yo sonreía, pero por dentro sentía una calma extraña, como cuando ya aceptaste que algo murió y solo falta enterrarlo. Elena me agarraba el brazo para las fotos, con esa pose de pareja sólida, como si el anillo y la terraza nunca hubieran existido. Julián estaba ahí también, demasiado cerca, demasiado cómodo, demasiado sonriente. Elena pidió la palabra cuando llegó el postre. Yo lo supe antes de que se levantara porque llevaba días insinuando que quería decir algo importante. Se puso de pie con la copa en la mano y esa voz que ella usa cuando va a interpretar a la víctima digna. Empezó agradeciendo a sus padres, a sus profesores, y luego hizo la pausa que la gente ama, esa pausa de novela. Me miró a mí y dijo que quería agradecerme por ser su soporte, por creer en ella, por pagarle, básicamente, la vida. La gente aplaudió y yo asentí como un actor profesional. Luego, con la misma sonrisa, soltó la cuchillada envuelta en terciopelo. Dijo que, aunque me quería, nuestras frecuencias ya no estaban alineadas y que, por su bienestar, tenía que cerrar esta etapa conmigo. Lo dijo como si estuviera anunciando una decisión espiritual, no una traición calculada. Varias personas se quedaron en silencio, otras hicieron ese "oh" bajito, y alguien intentó aplaudir por incomodidad. Elena se sentó con cara de mártir liberada, esperando que yo reaccionara como el hombre dolido que le confirma su narrativa. Julián bajó la mirada un segundo, como si ya estuviera listo para levantarse con ella cuando todo terminara. Yo respiré y me levanté despacio, sin prisa, sin temblor. No porque no doliera, sino porque había pasado del dolor al control. Saqué una carpeta del bolso, de esas que parecen documentos de trabajo, y la puse frente a Elena con una calma tan educada que a la gente le dio miedo. Le dije, con mi tono más amable, que yo también quería cerrar etapas con orden, porque con Elena todo siempre fue administrativo. Le recordé, en una sola frase, que ella siempre decía "yo hago todo", y que por eso yo había decidido que lo más justo era que el mérito de su carrera quedara completamente a su nombre. Elena sonrió al principio, creyendo que era un gesto romántico. La sonrisa se le murió cuando abrió la carpeta. Ahí estaba su título, sí, pero también estaba el estado de cuenta de la beca y la estructura real de lo que había firmado. Ella empezó a pasar las hojas rápido, como si al moverlas pudiera cambiar lo que decía el papel. Su cara se fue poniendo pálida, los labios se le abrieron sin sonido, y sus ojos buscaron el mío como buscando un botón de pausa. Yo le expliqué, sin elevar la voz, que eso no era un regalo libre, que era un crédito a su nombre, y que los últimos tramos de su educación ya no estaban sostenidos por mi bolsillo sino por su responsabilidad legal. Dije legal y vi como varias personas alrededor dejaron de masticar. Elena intentó hablar, pero le salió una frase rota, algo como que yo la había engañado. Yo asentí con una compasión falsa y le respondí que ella firmó porque dijo que leer era mi trabajo y que confiaba en mí para hacerlo todo. Le expliqué que yo aparecía solo como aval y que, como ella acababa de terminar conmigo públicamente, yo también estaba terminando mi compromiso financiero bajo los términos de relación incumplidos. No di detalles técnicos, no hice show, solo dejé claro el concepto, su plan era usarme hasta el final y ahora el final llegó con factura.
Elena miró a la gente alrededor, buscando apoyo, pero nadie sabía qué decir porque, por primera vez, la víctima estaba siendo sostenida por documentos y no por lágrimas. Julián se levantó de golpe, intentando tomar el control con indignación. Dijo que eso era cruel, que yo no podía hacerle eso en su graduación, que yo estaba arruinando su noche. Yo lo miré como se mira a alguien que por fin se delata con una frase de más. Le dije, calmado, que precisamente por respeto a la noche quería transparencia, y que si él iba a estar tan involucrado en la vida de Elena, también debía entender el peso de sus decisiones. Elena lo agarró del brazo con desesperación, y esa desesperación fue el primer gesto real que vi en ella en años. Julián se quedó quieto cuando entendió que no era un drama pasajero, que no era algo que se arregla con un discurso. El boomerang fue instantáneo, pero no porque yo lo provocara con gritos, sino porque el dinero es un idioma que la gente entiende rápido. Elena, en medio del restaurante, intentó negociar en voz baja, diciendo que podíamos hablar, que quizás se apresuró, que no era el momento. Yo le dije que ella eligió el momento al hacerlo público y que yo respetaba su decisión. Le dije que yo también tenía derecho a elegir mi límite. Ella me pidió, con una voz que se le quebraba, que al menos esperara, que al menos la ayudara a organizar. Yo le respondí que ella siempre dijo que ella hacía todo, así que esto era, por fin, coherencia. Julián, al ver la dimensión del problema, cambió de postura sin que se diera cuenta. Empezó a preguntarle cosas a Elena, en tono bajo pero nervioso, como si de repente él fuera el afectado principal. Le preguntó cuánto debía, qué significaba eso, si él también estaba metido, si su nombre aparecía en algo. Elena lo miró con rabia, como si le estuviera fallando por no sostener el cuento. Y ahí se rompió otra parte del teatro, cuando el amante deja de ser romántico y se vuelve calculador. Yo vi en la cara de Julián el mismo egoísmo que yo había financiado sin saberlo. La escena no terminó en gritos grandes, terminó en silencios violentos. Elena se levantó de la mesa tambaleando, con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un certificado de derrota. Julián la siguió hasta el estacionamiento, pero ya no con ese aire de pareja secreta, sino con cara de hombre atrapado en una mala inversión. Yo me quedé en la mesa, terminé mi agua, agradecí a los papás de Elena por la cena y me despedí con educación. Algunos amigos me miraban como si hubiera visto una guerra sin sangre. Yo no necesitaba aplausos, necesitaba cerrar. Esa misma noche, me llegó un mensaje de Elena que parecía escrito por otra persona. Me dijo que yo era un monstruo, que arruiné su vida, que todo era por mi ego. Yo no respondí de inmediato, porque cuando alguien pierde el control, intenta recuperar poder provocándote. A la mañana siguiente me escribió otra vez con otro tono, pidiendo que habláramos, diciendo que ella no quería terminar así. Yo le respondí una sola cosa, sin insultos, que ahora ella tenía el control total de su vida, como siempre dijo que quería. No volví a entrar en discusión. Julián, por su parte, se desapareció como si lo hubiera tragado la tierra. Me enteré por amigos en común que esa misma noche la dejó en el estacionamiento, con una excusa cobarde, diciendo que él no estaba listo para tanta complicación. La imagen fue tan perfecta que me dio risa, pero no una risa feliz, una risa de justicia poética. Elena quería un amante para sentirse viva y terminó con un hombre que solo quería la versión exitosa y financiada de ella. Cuando la versión real apareció con deuda, él se quitó la máscara. Hoy Elena vive con sus padres y trabaja turnos dobles en una clínica lejos. No porque yo la haya destruido, sino porque por primera vez tiene que sostener su propio cuento sin patrocinador. He visto que publica cosas sobre el universo, sobre pruebas, sobre cómo la vida le pone obstáculos a las mujeres fuertes. La gente que no sabe el contexto la aplaude, como siempre. Yo, en cambio, duermo mejor, porque la paz no se compra, se recupera. Recuperé mi dinero, recuperé mi dignidad y recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, el respeto por mí mismo. No voy a decir que no dolió, porque dolió. Duele descubrir que te usaron como recurso, que tu amor fue una estrategia ajena. Pero también hay un alivio raro cuando todo queda claro, cuando el humo se va y ves el escenario vacío. Elena quería 5 años de gracia para decirme que no mientras yo pagaba. Yo le di exactamente lo que pidió, tiempo, pero para que ella se hiciera cargo de su propia vida. Y si alguna vez vuelve con su frase de yo hago todo, por fin habrá algo cierto en ella. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, Julián aplicó el, si no hay dinero, no hay amor, más rápido que un rayo. La dejó en el estacionamiento como si fuera una multa. Qué romántico, el caballero del sugar daddy ajeno. Respuesta de la OP, a mí no me sorprendió, solo me confirmó. Julián nunca fue valiente, solo fue cómodo. Cuando todo era secreto y beneficio, ahí estaba. Cuando apareció el costo real, se evaporó. Y sí, fue cruel verlo, pero también fue útil, porque Elena por fin vio que el tipo por el que traicionó no era amor, era conveniencia. Al menos esa cobardía fue honesta en su forma más pura.
Usuario Anónimo 2 dice, ojalá aprenda a curar heridas, porque esa deuda le va a doler toda la vida. Enfermera graduada, sí, pero también, deudora con honores. La mártir administrativa ahora tiene administración de verdad. Respuesta de la OP, es irónico, pero es justo. Ella siempre quiso ser la protagonista del esfuerzo, la que carga el mundo en los hombros mientras otro paga la cuenta. Ahora tiene el título que quería y también la realidad que evitaba. No le deseo ruina, le deseo coherencia, porque lo que la hundió no fue la carrera, fue la codicia y la mentira. Y si el universo le puso una prueba, fue simple, hacerse cargo de lo que firma y de lo que hace.